Hoy en día con el anime, algo que se vuelve en ocasiones un tanto importante para el contenido es el doblaje, esto porque puede ayudar o no a que pueda llegar a un público mucho más amplio, sumado a que claramente existe toda una industria de la voz en cada región. Y en este caso nos centraremos en la industria del doblaje de Latinoamérica, específicamente con los doblajes de anime. Claramente para los fans suele ser bastante imposible conocer todo lo que ocurre tras bambalinas o detrás de una producción, y normalmente ciertos datos de esta suelen llegar a través de los actores o alguien que estuvo involucrado en la producción de algún tratamiento. Eso no quita que a lo largo del tiempo se hayan dado ciertas declaraciones, en ocasiones ambiguas y en ocasiones afirmando completamente algo con respecto a un doblaje en particular, y al venir de alguien que se encuentra dentro de la industria, pues normalmente su palabra suele ser tomada como verdad, pese a que pueda llegar a desafiar en ciertas ocasiones la lógica. Por lo que en este video repasaremos algunos mitos o mentiras que hay alrededor de algunas afirmaciones de algunos doblajes de anime. Cabe destacar que no es como que tenga algo en contra de alguien en particular en la industria, probablemente varias de las afirmaciones o mitos sean más que nada algo de teléfono descompuesto, es decir, parten de una premisa la cual se va distorsionando con el pasar del tiempo, o también porque la premisa inicial fue mal comunicada y por ende mal replicada. Sin nada más que aclarar, empecemos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando se trata del doblaje de anime tiene que ver con que por alguna razón, en lugar de que se busque validación o aceptación por parte de los fans de la región, comúnmente se busca validación del mercado principal, el japonés. Y es que debido a cosas como las reacciones en YouTube de japoneses sobre diferentes tratamientos de diferentes escenas en particular, se empiezan a esparcir las premisas de que a los japoneses les gustó más el doblaje latino o que lo prefieren, aun cuando ni siquiera pueden entenderlo. Pero en ocasiones no solo se señala a la población en general, sino también a personas puntuales como los autores de las versiones en papel, en este caso los mangas, como lo fue el caso de Komi no puede comunicarse, en donde la premisa inicial es bastante sencilla. Posterior al estreno del doblaje de la primera temporada, el cual se hizo bastante popular por la cantidad de memes y o referencias que incluía a la cultura popular, el director del doblaje para la versión de Latinoamérica hizo un post en Twitter, el cual fue borrado a las pocas horas de haber sido publicado, en donde comentaba que había servido como base para las demás versiones. Pero la publicación ya era ambigua inicialmente, debido a que en la publicación solo se menciona que el diseño sería la base para todas las demás del mundo, y que al autor y a la plataforma les había gustado su versión o la versión para Latinoamérica. Y realmente no es como que me haga mucho sentido, en caso de que fuera el diseño de, por ejemplo, el logo, pues esta corre a cargo de la propia Netflix. En caso de referirse a algo con respecto a los guiones, pues tampoco hace demasiado sentido, ya que el doblaje toma como referencia la versión en inglés, por lo que realmente no tiene mucho caso. Un punto al cual pensé que se refería cuando vi la publicación creí que era el asunto de la narradora o los insertos, ya que parece que debido a que Netflix por su formato de subtítulos no podía forzarlos, la narradora cobró algo más de peso, pero tampoco tiene mucho sentido, pues el doblaje toma como referencia la versión en inglés. Y eso de que el doblaje latino fuera tomado como referencia a nivel general, pues tampoco es precisamente válido, ya que la versión en latino es la única que incluye referencias y o memes a la cultura popular. Aunque la premisa anterior no esté precisamente esclarecida, esta se tomó como una verdad absoluta, al punto de decir que al autor le había gustado más la versión en latino que la original, y varias otras cosas a las cuales no le encuentro mucho sentido, porque supongo que el autor del manga va a entender referencias a Timbiriche y demás. Por cómo funciona la cadena de producción, pues tampoco tiene mucho sentido, ya que va más o menos así. El autor publica el manga en una editorial, a esa editorial se acerca una productora para producir la serie, esa productora contrata al estudio, y el estudio contrata a los actores de voz originales. Posteriormente, una distribuidora se queda con los derechos internacionales y el cliente son ellos. Para el punto en el que se hace el doblaje, el autor ya está bastante difuminado de la cadena de mando, por lo que no tiene nada que hacer. Hay casos en los que participan, pues claro, pero conociendo cómo es Netflix y cómo maneja sus contenidos, dudo mucho que el autor de Komi no puede comunicarse haya tenido que ver con el doblaje de la serie. Lo que mayormente ocurre es que la productora suele tener algunas reglas al momento de doblar una serie, como puede ser un glosario o indicaciones particulares, que se tienen que respetar en todas las versiones, las cuales pueden o no estar influenciadas o dictaminadas por el autor de la obra original. Quizás un caso de esto sea el doblaje de las últimas iteraciones animadas de Sailor Moon, en donde en todas las versiones los ataques deben tener sus nombres en inglés, por más redundantes que puedan llegar a ser. En caso de que el autor tuviera algo que ver con alguna versión internacional, pues no es directamente él, ya que no es como que se ponga a revisar cada versión, y el cliente o la persona para la que trabaja el estudio no es él, es la plataforma o distribuidora.
Cabe destacar que esto mismo aplica para Crunchyroll y o cualquier otra. Aún así, eso no impidió que el mito de que este doblaje había sido el mejor y que incluso había sido alabado por el autor se terminara esparciendo, aun cuando en el estreno de la serie y su doblaje el autor solo hizo algunas cuantas imágenes conmemorativas y no hizo ninguna pronunciación con respecto a algún tratamiento en particular. Pero estos mitos solo viven dentro de su propia burbuja, así que terminó ganando más notoriedad y por alguna razón se siguió replicando, supongo que por la viralidad del doblaje. Esto es algo que suele ocurrir mucho con la industria del doblaje en general, y es que por cómo funciona para los fans solo pueden quedarse con una versión de la historia, la cual es tomada como una afirmación, y son historias que resulta imposibles de comprobar, ya que no es como que la otra parte sea precisamente alcanzable, por lo que se tiene que tomar la única versión como la verdad, pese a que no tenga muchos pies para sostenerse. Hay muchas series que para muchos fans deberían tener un doblaje completo, y realmente satisfacer todas esas necesidades o intentarlo resulta algo medio imposible. A esto hay que sumarle que hay series o contenidos los cuales no tienen un doblaje íntegro, y con el anime hay varios que han quedado incompletos, como lo fue el caso de Naruto Shippuden. Un doblaje que los fans estuvieron esperando durante bastante tiempo, llegando a un punto en el que cualquier respuesta ambigua con respecto a su realización se tomaba como un hecho. Pero hace poco Netflix empezó a estrenar nuevas tandas de capítulos, llegando a cubrir más o menos al momento de escribir y grabar esto, cosas como el arco de Pain y el inicio de la Cuarta Guerra Ninja, aunque por diversos reportes se sabe que más capítulos se encuentran próximos a llegar a la plataforma. Sin embargo, durante bastantes años lo único que se tuvo con doblaje de la franquicia fueron los primeros 112 episodios de la serie secuela de Ninja Rubio, aunque años después doblaron las películas, y no fue sino hasta finales del 2024 que nuevas tandas empezaron a llegar, e independientemente de los rumores con respecto a su regreso, siempre existió una duda bastante válida con respecto a este doblaje: ¿por qué fue cancelado? Tomando como punto de partida que para el momento en el que se estaba estrenando la primera tanda de episodios, 2015, pues Naruto era bastante más popular de lo que es hoy en día, sobre todo porque Shippuden se seguía emitiendo, y el motivo más sencillo al que se le atribuye que el doblaje fue cancelado es la piratería, cosa la cual tiene sentido pero no del todo. Me explico, el tema de la licencia de Naruto Shippuden en Latinoamérica no es tan complejo, pero hay algunas cuantas cosas a tomar en cuenta. Lo primero es que la serie llegó en ese momento en el que el anime en la región empezaba a ser cada vez menos común, esto al menos en canales tipo Cartoon Network, lo cual se debe al cierre de alguna que otra distribuidora, y también a que cadenas de TV no apoyaban tanto el contenido que fuera particularmente violento. Lo primero que hay que hacer es traer a la mesa a los agentes de esta operación, a Rose Entertainment, una distribuidora de contenidos para la región, y Viz Media, los cuales son los que han tenido los derechos de distribución de este lado del mundo para Naruto y Naruto Shippuden, o prácticamente toda la franquicia, ya que en lugares como Europa ha tenido diferentes distribuidores, como The Licensing Machine, e incluso fue emitida por Animax. La historia va más o menos así. Viz Media no es ajena a vender contenidos a terceros para que puedan penetrar en algún mercado de manera más efectiva, ya que estos no tienen una red de contactos o una infraestructura. Fue por ello que por allá del 2012 se anunció que Rose Entertainment había obtenido la licencia de Naruto Shippuden. Aparentemente no mucha gente estaba interesada en esta, de hecho eso también le ocurrió a Naruto SD, pero eso ya es tema para otro día. Y parece que en algún punto, para lograr vender el contenido de mejor manera, Rose Entertainment dejó en claro que ellos iban a vender la versión censurada de Disney XD, la que fue emitida en Norteamérica. No está de más mencionar que en todos los reportes anunciaba que Rose Entertainment tenía la licencia de Naruto Shippuden únicamente de los primeros 104 episodios, mientras que en Disney XD fueron emitidos menos de 100. Lo segundo es que parece que eso de tener una versión censurada para la región era únicamente en pro de vender la serie a un canal de TV. Sin embargo, se la terminaron vendiendo únicamente a Claro Video, por lo que no había motivo específico por lo cual habría que ponerle censura a esta, o vender una versión censurada. Por lo que tenemos el siguiente escenario: Rose Entertainment había adquirido los 112 episodios inicialmente, con la posibilidad de vender un archivo maestro censurado en caso de ser requerido, y tuvieron algunos cuantos obstáculos para vender la serie, para finalmente terminársela quedando Claro Video, ya que después pudieron también vendérsela a Netflix. Pero lejos de la piratería, parece que los motivos por los cuales no se doblaron más capítulos de Shippuden en su momento tuvieron que ver con el poco interés de las plataformas o los canales de TV, y viendo que era una serie difícil de vender, Rose Entertainment pudo haber desistido de adquirir y doblar más episodios, cosa la cual se mantendría así durante varios años.
hasta que después Viz Media por su cuenta empezó a doblar las películas, y hasta marzo del 2023 Televix, otro intermediario con el cual habían firmado un acuerdo después de Rose Entertainment, dejó de representar sus series, por lo que ya eran completamente de Viz Media para la región y ya las podían vender ellos directamente. Por lo que la piratería no fue el motivo principal por el cual el doblaje de Naruto Shippuden se canceló, más bien parece que fue el panorama general del anime en la región, ya que no es coincidencia que el doblaje haya continuado en el momento en el que todos los servicios quieren más anime en estos, además de que también termina por caer en las decisiones de Viz Media. Otro punto al que se le suele atribuir la pausa del doblaje tiene que ver con el precio de este, esto bajo la premisa de que un solo episodio puede llegar a costar hasta $80,000. La fuente de esto no es la propia Viz Media, sino el director de doblaje latino Eduardo Garza, el cual no voy a decir que no es una fuente confiable, pero en donde soltó esta información también soltó que Oliver Atom se llamaba así porque Atom era mota, una manera para referirse a la marihuana, en donde posteriormente declaró que había sido más cuestión de dar show, por lo que no tomaría esa información como algo precisamente acertado. Lo cierto es que Naruto sí puede llegar a ser una licencia cara, y lo cierto es que Netflix suele pagar más que el promedio, pero no me atrevería a decir o a soltar una cantidad exacta, además de que Viz Media vende sus series por paquete, o incluso algunas películas de la franquicia, por lo que no creo que los precios sean precisamente exorbitantes. Más aún tomando en cuenta los diferentes precios que se han ido conociendo de algunas licencias con el pasar del tiempo. Y ya que andamos con Naruto y que mencioné a Viz Media, no podemos dejar de lado una de esas cosas que se han ido deformando con el pasar del tiempo, al punto de convertirse en una anécdota que llega a sobrepasar la lógica por momentos. Quizás hayas escuchado la historia del actor que le da vida a Kakashi en la versión para Latinoamérica, Alfonso Obregón, y cómo es que ese no tenía tanto entusiasmo por hacer al personaje, lo que desembocó en que este se quedara con el papel, y también se le mandara una carta en donde se le felicitaba por ser la voz de este y poder capturar toda su esencia. La premisa inicial termina aquí, pero conforme se ha ido replicando se ha ido aderezando, al punto de decir que a Kishimoto, el autor del manga de Naruto, le había encantado su interpretación y que por eso se había quedado. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido. Me explico, la versión de Naruto y Naruto Shippuden en Latinoamérica no está basada precisamente en la versión japonesa, sino en la versión en inglés, y los que aprobaron o no el match o la coincidencia de voz con el actor antes mencionado fue la propia Viz Media. Para este punto en la cadena de mando, el autor del manga poco o nada tiene que ver, debido a que como termine su producto en el extranjero, pues no es mucho de su interés. Esto es el mismo caso que había comentado con lo de cómo no puede comunicarse. No es como que los autores estén estrictamente involucrados en estos procesos, ya que a ellos directamente no les importa. Ahora pasemos a otra franquicia bastante popular, Dragon Ball, la cual incluso en algún punto llegó a causar una especie de conflicto diplomático entre México y Japón, pero como este video va sobre el doblaje, nos centraremos en estas últimas historias. En donde tenemos el supuesto cambio de voz de Goku, el cual a diferencia de algunos puestos anteriores se ha ido aclarando con el pasar del tiempo. La premisa inicial va de que a Goku en su paso de niño a adulto le habían cambiado la voz, esto durante la primera serie Dragon Ball, en la versión original, es decir, la japonesa, en donde en algún punto Masako Nozawa había dejado de darle voz al Saiyajin. Esta información fue replicada por el director de doblaje de la franquicia Eduardo Garza, después agregando que los fans de la serie habían protestado afuera de las oficinas de la televisora para pedir que Goku volviera a tener su voz original, y que así había sido. Esta historia fue replicada en muchos medios y entrevistas, incluso llegando a ser compartida no solo por el director, sino también por algunos actores del elenco, la cual se esparció durante un buen rato. Sin embargo, esta no tenía nada de verdad, ya que Masako Nozawa nunca dejó de darle voz al personaje, y cuando se le empezó a confrontar al director con respecto a esto, pues dejó en claro que la información había venido de un tercero. Dicho tercero dejó en claro que nunca había compartido dicha información, y que no había registros de eso, siendo lo más cercano que la voz de Masako nunca había sido reemplazada por el afecto de los fans de la franquicia. Lo cual es cierto, en todas las iteraciones animadas de Dragon Ball la encargada de darle voz al personaje siempre ha sido Masako, siendo lo más cercano a un reemplazo de esta lo que ocurrió con Dragon Ball Evolution, en donde el doblaje al japonés de la cinta, el actor Justin Chatwin fue doblado por Kapei Yamaguchi, quien es mayormente conocido por interpretar a Ranma Saotome en su faceta de chico en Ranma y medio, siendo esta la única versión en la que Masako no le dio voz al personaje. Para terminar vayamos con una que no involucra el doblaje latino, aunque hasta cierto punto diría que tuvo algo que ver al menos de última instancia. Me refiero al caso de Ghost Stories. Esta es una que todos se saben o al menos la mayoría, ya que su doblaje en inglés se ha convertido en fuente de varios memes y demás.
La premisa nace únicamente del director de doblaje en inglés de la serie, en donde de acuerdo con él, la serie había sido un fracaso en Japón y por eso les habían dejado hacer lo que quisieran con el show, para así poder venderlo de alguna manera. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido por ningún lado. En primera, existen registros de niveles de audiencia en donde Gakkou no Kaidan llegó a tener mayores niveles que Pokémon o Zoids, y no solo en sus primeras emisiones, sino que se mantuvo así durante varias semanas, estando en el top 10 varias de estas. Probablemente el punto que más pueda llegar a echar la mentira para abajo tiene que ver con que la serie no solo es un anime original, está basada en una serie de antologías que datan de 10 años antes de la creación del anime. Pero no solo eso, además antes del estreno del anime ya había habido películas y miniseries que llevaban el nombre Gakkou no Kaidan. De hecho, algunas de estas ya habían sido distribuidas en Estados Unidos, pero bajo el nombre Ghost at School. Realmente ya tengo incluso 2 videos dedicados al tema, pero todo se puede resumir a que el director de doblaje en inglés tenía modos particulares para trabajar, además de creerse una especie de artista con respecto a los doblajes, y en general tenía el ego un poco arriba. No por nada este describe a su doblaje como el mejor jamás producido, y su validación se la dan las vistas que tienen las recopilaciones de los mejores momentos del doblaje en YouTube. Gakkou no Kaidan no era la primera serie con la que experimentaba, debido a que este incluso ya tiene un término conocido entre la comunidad de anime en inglés como fosterización, lo que significaba que la obra iba a tener un tratamiento o un doblaje excéntrico, y pese a que a nadie le gustaran, él decía que si ese término existía es porque él era un artista. Probablemente el motivo por el que este rumor o mentira creció se debió a que Gakkou no Kaidan, al estar basada en una serie de antologías, pues cada iteración animada no tenía continuidad en sí misma, sumado al hecho de que la serie no tuvo mercancía, pero posterior a su lanzamiento inicial en DVD, la serie fue reeditada años después en un recopilatorio, por lo que no es como que le fuera precisamente mal. Con respecto a su doblaje latino, la serie tuvo dos, uno que fue emitido en Cartoon Network y otro que se encuentra actualmente en Anime Onegai. Este pudo haber revivido dicha narrativa y hasta cierto punto haberla alimentado, debido a que en momentos puntuales decidieron hacer una especie de homenaje al doblaje en inglés, dándole algunos tintes paródicos a las escenas más famosas del doblaje de ATV Films, las cuales en mi opinión no es como que quedaran precisamente bien. Aunque el doblaje hoy en día sea algo bastante común para cualquier tipo de contenido sin excepción del anime, lo cierto es que en más de una ocasión estos generan o alimentan dichas narrativas las cuales distancian bastante de la realidad, y al ser para una región en específico, pues desmentirlas o cuestionarlas resulta algo difícil. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.